Las edades de la historia. Primero, debemos trazar nuestra línea de tiempo y lo dividimos de manera proporcional de 1000 en 1000 años, ya que nos ayudará a ubicar de manera precisa los datos que necesitamos. Ahora, debemos ubicar el año 0, que marca la presencia de Cristo en la historia. También el año 1000 a.C., 2000 y 3000. Además, el 1000 después de Cristo y el 2000, que este es el año más cercano a la actualidad. En primer lugar, identificamos en esta parte de nuestra línea de tiempo a la prehistoria, que durará hasta el año 3500 a.C. En él se reconocen dos etapas: el Paleolítico, que se desarrolla hace 2.5 millones de años, conociéndose también como Edad de Piedra, donde los hombres desarrollan herramientas hechas con este material. También encontramos el Neolítico, desarrollada a inicios del año 7000 a.C., denominada etapa de la piedra pulida, y gracias a ello se favorece a la aparición de la agricultura y a la domesticación de animales. ¿Recuerdas que ubicamos el año 3500 a.C.? Es aquí que aparece la escritura, donde el hombre llega a poner por escrito los diversos sucesos que vive desde esa fecha en adelante. Es por ello que desde este punto se habla de historia. Las primeras civilizaciones que se desarrollaron fueron Egipto y Mesopotamia. En Egipto fue a través de los jeroglíficos, donde el significado de las palabras se presenta en símbolos o figuras. En cambio, en Mesopotamia fue a través de la escritura cuneiforme, hecha en tablillas de arcilla, a través de cuñas para grabar caracteres, de ahí su nombre. Y es desde aquí que se dan en todos estos años hasta el 476 después de Cristo, la Edad Antigua. Pero ojo, no olvidar que en toda esta etapa también se desarrollan otras grandes civilizaciones, como los fenicios, los persas, la civilización hebrea, China, India, entre otros. Y una de las más notables en todos estos años, la cultura griega. Ahora, observa estos años. Desde el 753 a.C. aparecen los romanos, que llegaron a conformar una civilización muy poderosa. Formaron un gran imperio que dominaba el Mediterráneo y sus alrededores, incluso Egipto. Pero no fue hasta el 395 de nuestra era que gracias al emperador Teodosio se divide Roma en dos partes para sus dos hijos. Una parte occidental para su hijo Honorio y una oriental también conocida como Constantinopla para su otro hijo, Arcadio. Roma de Occidente no va a durar muchos años, ya que en el 476 después de Cristo se va a dar su caída debido a diversos problemas internos y otros externos como la invasión de los bárbaros, que logran tomar Roma y consolidar su caída, a pesar de la fuerte defensa que tuvieron. Pero Roma de Oriente es otra historia, aunque con el mismo final, ya que va a durar unos 1000 años más hasta su caída en 1453 a manos de los turcos otomanos. Esto ocurre en la llamada Edad Media, que durará hasta el 1492 después de Cristo. En este periodo identificamos tres etapas: la temprana hasta el siglo VIII, donde se fusionan las culturas germánicas y la latina; la alta hasta el siglo XI, donde se da el auge del feudalismo; y la baja, donde gracias a las actividades económicas en las ciudades aparece una nueva clase social, la burguesía. Este periodo finaliza con el descubrimiento de América, que se da por la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia la India y China, a causa del bloqueo comercial por los conflictos en Constantinopla. En esta época ya se conocían teorías de la esfericidad de la Tierra. Recuerda que se creía que la Tierra era plana. Es así que el navegante Cristóbal Colón, sabiendo esto, propone la idea de ir a las Indias por el oeste. Al conseguir financiación, después de mucha insistencia a los reyes católicos de España, emprende su viaje en las carabelas La Niña, La Pinta y la Santa María, y encuentra tierra firme en esa dirección, América. Después de ese gran hallazgo, la siguiente edad en la historia es la Edad Moderna, que durará hasta el año 1789 después de Cristo, cuando la población francesa, que vivía con hambre, frío por los inviernos extremos y en la más profunda pobreza, decide levantarse frente a la indiferencia de su rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, en lucha por sus derechos. Es así que deciden decapitarlos, marcando el fin de la concentración del poder en las grandes monarquías
para dar comienzo a una nueva era donde las sociedades deciden construir su futuro a través de la democratización política, modelo francés que muchos países tomamos hasta el día de hoy, es decir, la edad contemporánea. Hola chicos, esta semana vamos a ver sobre las etapas de la historia del Perú. ¿Saben ustedes cuáles son los principales acontecimientos de nuestra historia? Bueno, hoy día vamos a ver de manera rápida algunos acontecimientos que sucedieron en nuestra historia. Durante el bimestre y el siguiente vamos a ver una a una cada etapa. ¿Y por qué es importante conocer nuestra historia? Bueno, la historia es la ciencia encargada de estudiar los principales acontecimientos que sucedieron desde la aparición del hombre hasta nuestra actualidad, hasta nuestros días. La historia sirve para conocer el pasado y así poder entender por qué las cosas son como son en el presente. Por ejemplo, sus tradiciones, la cultura, la política, la economía y hasta la tecnología. Entonces, chicos, hoy día vamos a hacer una línea de tiempo. ¿Saben lo que es eso? Es una representación gráfica en la que se marca el tiempo para separar etapas. Entonces, empecemos. Esta va a ser nuestra línea de tiempo. Y todo empieza con la etapa de la prehistoria, cuando el hombre era nómada. ¿Y qué significa esta palabra? Significa que el hombre iba de un lugar a otro y no se quedaba, no se establecía en un solo lugar. ¿Por qué lo hacía? Porque ellos necesitaban buscar sus alimentos, por lo tanto iban de un lugar a otro. Pero luego el hombre se volvió sedentario. ¿Qué significa eso? Que ya se establecieron en un solo lugar, ya no se movían tan seguido, sino que se quedaban permanentemente en un lugar. ¿Y por qué? Porque ellos descubrieron la agricultura. Fue gracias a la agricultura que al comenzar a cosechar y obtener alimentos para toda la población, ya no se movían de un lugar a otro, sino que esperaban que la planta creciera, que diera su fruto y poder obtener ese alimento. Ahora vamos a pasar a la etapa pre-incaica. Esta se inicia cuando el hombre primitivo llega a nuestro suelo y crea culturas hermosas que veremos durante el bimestre, como Chavín, Paracas, Nazca y muchas más. Luego sigue la etapa inca o incaica y comienza con la expansión de los incas desarrollando el gran imperio del Tahuantinsuyo. También estaban los andenes que ellos construyeron y que veremos próximamente. Luego sigue la etapa de la conquista. Es una etapa violenta que comienza con la invasión de los españoles. Españoles como Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Ahora viene la etapa del virreinato. Fue una época de total dominio español. Y aunque nos dieron grandes aportes como la rueda y animales como la vaca y también la religión católica, fue un tiempo muy duro para los peruanos. Luego sigue la etapa de la emancipación, etapa en que peruanos como Túpac Amaru se rebelan contra el dominio español, ayudados por hermanos de América como José de San Martín, nacido en Argentina, y Simón Bolívar, que fue venezolano. Nuestro Perú iba camino a la independencia. Por último, tenemos la etapa de la República. Esta etapa es en la que se logra la independencia del Perú, desde la proclamación de la independencia que fue en 1821 hasta nuestros días, en la cual tenemos una constitución política y que es la ley fundamental en la que el Perú basa el derecho, la justicia y las normas del país, y es de cumplimiento obligatorio.